amigos de Swing Radio, tenemos el enorme placer de presentar el nuevo programa. Ya lo hemos estado anunciando por las redes sociales, por la página web. Un programa que por fin se va a sentar en Swing Radio durante muchísimo tiempo, jueves a jueves, con David, Marco Chico. David, bienvenido. Hola, buenas tardes, Nuria. Muy buenas tardes. Vamos a ver, ese programa, yo digo de fallas, se va a llamar exactamente... Arritme de Falles. ¿Y por qué has elegido ese título tan encantador? Pues es que, aparte de fallas, vamos a compaginar el mundo de fallero con el mundo musical. Entonces, queremos traer a invitados que nos cuenten sus experiencias, tanto en un mundo como en otro. Muy bien, porque fallas y música están imbricadas, están relacionadas desde siempre. Tú como fallero, en proclamaciones, presentaciones, etcétera, etcétera, una buena actuación que no falte, ¿no? Eso es el broche de oro al espectáculo que no puede faltar en ningún espectáculo. Y además pasa una cosa, que las mismas comisiones de falla tienen también buenos artistas aficionados en los propios casales. Eso es, y gracias al programa queremos que toda la gente que esté involucrada en cualquiera de los dos mundos, sea de lo que sea, se acerque al programa y nos cuente su propia experiencia de este mundo. Muy bien, David, y tenemos por una parte canciones, cantantes, aficionados, profesionales, semiprofesionales, y por otra parte iniciativas culturales de las fallas también vais a tratar. Esperemos que cualquier persona de cada comisión que se quiera acercar, comentarnos sus propuestas, sus actos, lo que quiera, que aquí será bien recibido. Tenemos un Facebook que es Arritme de Falles, o si no desde la página web de sunradio.es, o en el Twitter, Arritme de Falles, que nos manden un mensajito, y un placer tenerlos aquí. Muy bien, pues en este viernes que estamos aquí en la Feria del Libro, porque Swing Radio es una emisora cultural, David Marco Chico es un hombre muy cultural también, Arritme de Falles va a ser un programa requete cultural, porque como decimos, va a ser bandeja y va a ser trampolín para que todas las comisiones de toda la Comunidad Valenciana, no solo de Valencia Capital, ¿no? Cualquier comisión de cualquier tipo de falla, que nos cuenten sus fiestas, cómo las viven, que aquí los vamos a tratar. Y luego las fallas últimamente, David, yo estoy notando que tienen muchísima actividad extra, exclusivamente fallas. Quiero decir, un maratón de parchís, un maratón gastronómico, bueno, miles de cosas que no cesan de organizar durante todo el año. Es que las fallas es eso, son un ritmo de vida que durante un año estás trabajando, pero aparte de trabajar disfrutas para que cuando sea la semana grande, pero aparte de la semana, si eres fallero y las vives desde el día 1 hasta el último día de diciembre a tope. ¿Y qué les dirías a los oyentes? Les dirías, si no eres fallero, no escuches Arritme de Falles, o todo lo contrario. Pues diré todo lo contrario, porque a lo mejor si no eres fallero, gracias a Arritme de Falles puedes descubrir un montón de cosas, un montón de comisiones que te pueden dar la oportunidad de censarte en esa comisión y vivir lo que es ser fallero. ¿Y tú crees que además también va a servir para esa especie de, pues quieras que no, de velo oscuro que tienen cuando alguien dice, a mí no me gustan las fallas? Pues a ti no te gustan las fallas, ¿le recomendarías Arritme de Falles? Bueno, yo creo que les va a gustar, así que por supuesto que sí, y les van a gustar hasta las fallas gracias a este programa. Sí, porque va a ser un punto de vista a la vez que muy emotivo y muy cariñoso hacia ellas, pero también con mucha gente distinta, con muchos puntos de vista diferentes, ¿no? Vamos a intentar traer a gente ya te digo, de los dos ámbitos, musical y fallero, y por cierto en el Facebook ya hemos dado pistas para nuestra primera invitada para el estreno y ya lo han acertado, y finalmente la primera invitada, la madrina del programa, va a ser Sandra Polop, que es cantante, concursante de Operación Triunfo y además fue corte de la Fallera Mayor de Valencia en el año 2011, así que ¿qué más podemos pedir? No podría haber mejor invitada para el programa. Una excelente madrina. El programa empieza, dinos qué día empieza, David. Pues empieza el próximo jueves día 10, al mismo de 12 a 1. Y será un jueves sí y un jueves no. Eso es. Para que puedas descansar en el sentido de buscarte tus buenos invitados, las buenas entrevistas, los contenidos. Claro que sí, la gente se lo va a pasar genial. ¿Cómo ves de cara al verano? Porque de cara al verano también hay otras muchas fiestas que no son fallas. También vas a lo mejor a intentar cubrir todo ese asunto de todas las fiestas y de todas las comisiones. Se me está ocurriendo pues todas las fiestas de agosto, todos los pueblos de alrededor, que a lo mejor la gente también se quiere acercar a Arritme de Falles para compartir contigo un ratito. Por supuesto, tendrán el tiempo que necesiten, y si hace falta acercarnos y nos invitan, pues encantados nos acercamos. ¿A ti te gustan las verbenas y los espectáculos al aire libre? Uy, a mí lo que más me gusta, así que... Lo que más te gusta. También hablaremos a lo mejor un poquito de indumentaria y todas esas cosas. Eso es, la gente que quiera venir a hablar de lo que sea
fallero, musical, fiestas de pueblos, aquí va a ser recibida pero con las puertas abiertas. Bueno, pues nada, ya lo saben, aquí tienen todo el entusiasmo de este joven valenciano, de este joven fallero que está dispuesto a romper con la pana con su programa jueves a jueves por la mañana y luego lo iremos por la noche, por cierto, en reemisión. Y si alguien quiere acercarse un poquito al mundo de las fallas, que no tengan ningún miedo, que no nos comemos a nadie, que no. Pues la verdad es que no, aquí se está de lujo. De lujo, lujísimo. Bueno, ¿quieres añadir algo más? Pues nada, que tengo muchas ganas de que empiece el programa, que espero que estéis todos ahí escuchándonos, a mí y a mi equipo, y con ganas de empezar. Eso, háblanos un segundo de tu equipo antes de acabar, ese equipazo que tiene. Pues aparte de yo, que soy aquí el que pone la voz, tengo detrás a 2 personas, una es Marta, que será la secretaria y aparte directora también del programa, y otra Lidia, que será la que está manejando el control y también directora del programa, claro que sí. Madre mía, un triunvirato que me da un poco hasta de miedo, estoy temblando ya, estoy temblando. Bueno, pues muchísimas gracias, David, y nada, hasta el próximo jueves. Gracias a vosotros, nos vemos el jueves. Exacto, un abrazo muy fuerte.